Saber contar buenas historias es indispensable para todo escritor. Es clave para arrastrar al lector dentro del relato que le propones e incentivar que se sumerja en el viaje de sus personajes. Es por eso que en este video vamos a enumerar 5 fundamentos que debes tener en claro a la hora de escribir historias que sean mucho más profundas y significativas. William Faulkner es uno de mis escritores favoritos. Cuando aceptó el Premio Nobel de Literatura en 1949, dio un discurso que es de obligatoria lectura para todo aquel que quiera dedicarse a la escritura. Pero por ahora vamos a quedarnos con la frase más importante de este texto. Escribe con el corazón, no con las glándulas. El hombre o la mujer joven que escriben en la actualidad han olvidado que los problemas del corazón humano, en conflicto consigo mismo, pueden por sí solos escribir bien, porque solamente ellos deben ser escritos y ameritan la pena, la agonía y el sudor. En otras palabras, toda historia nace de una premisa que surge de alguna de estas grandes verdades de la ética y de la moral y del pensamiento humano. Y es a través del viaje de los personajes y su arco de desarrollo que exploramos todos los matices que tiene esta premisa. Pero por ser la premisa una construcción de carácter filosófico, no tiene por qué ser un comentario hermético o indescifrable. Puede ser algo tan sencillo como el amor lo puede todo, el poder corrompe, que la libertad es un bien por el cual vale la pena luchar o que el autosacrificio es la forma suprema de amor. Por lo tanto, para contar una buena historia toca mojarse, reflexionar sobre alguno de estos temas hasta dar con tu propia respuesta particular. Y esto solo se puede conseguir ventilando tus propias experiencias personales o compartiendo opiniones muy íntimas. Y sé que a más de uno le dará escrúpulo o reparo hablar de este tipo de cosas y plasmarlas en el papel, pero solo así conseguirás la semilla necesaria para que germine una historia que signifique algo para los demás y no solo para que sea un divertimento propio, porque de lo contrario ocurriría lo que alerta William Faulkner en su discurso de aceptación del premio Nobel. Mientras no lo hagan, trabajarán en la maldición. Escribirán no de amor, sino de lujuria, de las derrotas en las que nadie pierde ningún valor y de las victorias sin esperanza. Y lo peor de todo, narrarán sin lástima o compasión. Escribirán no con el corazón, sino con las glándulas. Y te estarás preguntando cómo llego a esa verdad del corazón. Bueno, podrías empezar preguntándote qué es lo que de verdad te importa, qué es lo que de verdad te interesa, qué es lo que de verdad te obsesiona. Y una vez que lo hayas encontrado, solo tienes que estar dispuesto a compartirlo. En segundo lugar estaría construir tu historia alrededor de un protagonista claro, activo y motivado. Por un protagonista claro hablo de un personaje señalado como el principal de la historia y que conserva esa condición de principio a fin. Sin lugar a dudas, El Señor de los Anillos es la historia del viaje de Frodo. Por mucho que dentro de la trama de la Tierra Media haya personajes mucho más poderosos, carismáticos o importantes que él, como serían Gandalf o Aragorn. Pero el protagonismo es un rol, no un título. Esto lleva a que más de un personaje pueda ser el protagonista de la historia. Tenemos casos como las películas de Arma Mortal en las que Rick y Murtaugh comparten el protagonismo, o en la saga de Rápido y Furioso, donde la familia de Toretto tiene este papel. O en el caso más exagerado, el clásico del cine El acorazado Potemkin, donde todo el pueblo ruso es el centro de la historia. Pero para que más de un personaje tenga el rol protagónico, todos estos personajes deben compartir el mismo objetivo. Pese a sus peleas y discusiones, los Vengadores comparten la misión de detener a Thanos, y solo juntos podrán hacerlo. Te dije que nos vencerían, y tú dijiste, nos vencerán juntos entonces. ¿Y qué crees, Cap? Ellos nos vencieron, y no estuviste ahí. Por protagonista activo se entiende a un personaje que haga cosas, que actúe siguiendo un plan y un objetivo claro. Dentro de la ficción, los personajes, en especial el protagonista, deben llevar a cabo acciones que avancen la trama. Es la suma de las acciones y las consecuencias de estas acciones las que generan la historia en sí misma. Por lo tanto, si los personajes se quedan en su casa y miran al techo, la trama no avanza. Pero más importante, los personajes tienen que actuar porque implica un mensaje en sí mismo. Admiramos a las personas que salen al mundo y enfrentan toda clase de dificultades. No tienen que salir victoriosos siempre.
Hay muchas historias en las que el protagonista es derrotado, pero se enfrentan a aquello que ven mal en el mundo y eso es más que suficiente, porque de lo contrario tendríamos a una víctima, a una persona impotente, incapaz de impedir que las demás personas se aprovechen de ella. Y podemos sentir mucha empatía por las víctimas, pero nunca las admiraremos. Y por último, un protagonista motivado quiere decir que las acciones que lleva a cabo tienen un propósito, un sentido que gira alrededor de un objetivo concreto. Y es este objetivo el que guía la historia, le enfoca a un rumbo lógico. Cuando empezamos un relato, ya desde el primer momento debe presentarse una promesa. Este viaje va sobre algo, así que tener a un protagonista que tiene claro el por qué hace lo que hace ayuda mucho. Además, si la trama empezara a ir por cualquier rumbo así solo porque sí, tu historia sería tremenda mierda. Así que recuerda, toda buena historia comienza con un protagonista claro, activo y motivado. Aquí es donde entra la piedra angular de la narrativa. Toda historia nace de un conflicto creciente. Los escritores noveles tienen la tendencia de plantear la historia como una lista de escenas sueltas que van una delante de la otra solo porque así quiere que termine la historia. Pero eso sería demasiado aburrido, sin tensión alguna y en muchos casos ni siquiera sin demasiadas sorpresas. Para mantener el interés en el público tienes que pensar en la historia como una especie de baile, en el que dos fuerzas se retroalimentan con cierto ritmo y con cierta armonía. Y estas fuerzas serían el status quo por un lado y las fuerzas del cambio por el otro. Toda historia comienza con un status quo planteado, que se verá alterado por las fuerzas del cambio. Esto crea un nuevo status quo que luego volverá a ser cambiado. Y así se irán dando cambios cada vez más intensos hasta que llegamos al status quo definitivo, que marcará el final de la historia. Así que en lugar de plantear el relato como una lista de escenas, tienes que pensarlas como un debate en el sentido más retórico de la palabra. Hay una tesis que se enfrenta a una antítesis, y al refutarse la una con la otra llegamos a una síntesis, que a su vez volverá a ser refutada hasta que lleguemos a una conclusión definitiva. Ser o no ser, aniquilado. Ya sabemos que el protagonista quiere algo, y para conseguir ese algo tiene que actuar. Pero para que la historia funcione tiene que presentarse una fuerza que le impide alcanzar ese objetivo. Puede ser un personaje antagonista, una fuerza de la naturaleza, los propios complejos del personaje o el mundo en el cual vive. Y es el enfrentamiento entre el deseo del protagonista y la fuerza que se le opone la que crea el conflicto. Es por eso que uno de los tropos más populares en la ficción es la del underdog, aquella persona que a pesar de no tener ni la menor chance de ganar, se mantiene en pie. E incluso si es derrotada y su sueño se frustra, haber llegado tan lejos ya es una victoria en sí misma. Ahora bien, hagamos como que tienes ya la historia resuelta en tu cabeza. Tienes todas las ideas y todos los personajes ya muy bien perfilados. Bueno, ahora tienes que evitar vomitar toda esa palabrería en el pecho de tu público sin ningún filtro. Quiero ver. No, no quieres. El también premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway teorizó sobre cómo todas las buenas historias deben ser como inmensos témpanos de hielo derivando en el océano. Y lo que caracteriza a un iceberg es que mantiene el 90% de su masa bajo el agua. Y nosotros tenemos que hacer algo parecido. Como ya tienes el plano general de la historia, como ya conoces a tu mundo y a tus personajes mejor que nadie, puedes premeditadamente omitir cierta información para que el lector sea el que llene los espacios en blanco. De cierta manera, esto lo involucra en la construcción del relato, algo que se ve con particular intensidad en las historias de misterio. Se presenta un crimen, un enigma imposible de resolver a primera vista, pero tenemos una serie de pistas que se van presentando para que al final de la historia el detective arme el rompecabezas y descubra la verdad. Lo interesante de este enigma es que invita al lector a deducir el misterio por su cuenta, y las buenas historias de misterio te dan las pistas necesarias para hacerlo. Ajá, arme el rompecabezas. Solo tienes que plantar pequeñas pistas que en un comienzo parecen insignificantes, pero que adquieren relevancia mucho más adelante, para que así el lector en su asombro se lleve las manos a la cabeza y diga: ¿por qué no lo vi antes? Era tan evidente. Y por último está entender que todas las grandes historias en realidad
son dos historias. Esta es una tesis de Ricardo Piglia, que nace de un comentario sobre una anotación escrita por Anton Chekhov. Según Piglia, existe una historia evidente y una historia secreta. La narración comienza con la historia evidente, dejando oculta la historia secreta, dejándose entrever aquí y allá, para que cuando sea el momento apropiado, se revele la historia secreta, mostrando la verdadera fuerza narrativa del relato. Este concepto también fue teorizado por John Truby en su libro Anatomía del Guión. ¿Recuerdas que antes en el video te dije que el protagonista quiere algo? Bueno, en realidad quiere dos cosas. Bueno, en realidad sería más apropiado decir que quiere algo, pero necesita otra cosa. Esto quiere decir que el personaje conscientemente piensa que si obtiene ese objeto del deseo, que si obtiene lo que quiere, llenará un vacío o una carencia que tiene, tanto material como sentimental o moral. Pero esta carencia que tiene no se va a llenar con ese objeto del deseo, sino que se llenará única y exclusivamente cuando descubra qué es lo que verdaderamente necesita. Al hablar de este tema siempre recuerdo la película Ratatouille. Tenemos a Remy, a esta rata que vive como cualquier otra rata de la campiña francesa, hasta que un día se separa de su familia y encuentra el restaurante Gusteau. Allí puede cumplir el sueño que ha tenido toda la vida, ser un chef de alta cocina, y lo consigue con la ayuda de Linguini, pero todavía está vacío por dentro, razón por la cual ahora quiere ser reconocido por su obra y su talento, lo cual lo lleva a pelearse con su amigo humano e incluso a poner en riesgo su propia vida. No es hasta que hace las paces con su padre que por fin puede estar en paz consigo mismo. No porque quisiera ser un chef profesional ni porque quisiera ser conocido en la escena parisina, sino porque lo que siempre necesitó fue ser reconocido por su padre como artista, y esto le permitió a su vez reconciliarse con su propia identidad como rata. Entonces, cuando pienses en el objeto del deseo de tu protagonista, detente un segundo a pensar: ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué necesidad oculta hay detrás de este anhelo? ¿Qué carencia, qué herida, qué dolor trata de aliviar este personaje a través de su viaje? La respuesta a la que llegues será tu historia secreta. Ahora solo tienes que saber cómo ocultarla hasta el momento necesario. Y allí estaríamos. Si eres capaz de aplicar estos 5 fundamentos, serás capaz de escribir cada vez mejores historias. Mientras tanto, te dejo este video en el que le hago ingeniería inversa al método de Brandon Sanderson para construir mundos de fantasía. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.